Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ADN Sostenible. Si no me conoces, soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y anfitriona de este podcast. En este podcast hablamos de cómo explorar la sostenibilidad, cómo integrarla desde cada aspecto de nuestra vida. Y hoy tengo el placer de conversar con una mujer inspiradora, Viviana Ruiz. Les voy a contar un poquito de ella antes de que ella se presente un poquito más así. Bueno, Viviana es directora del Centro de Innovación del Meta Econova, consultora en liderazgo e innovación, docente, investigadora en inteligencia artificial y directora de alianzas para Women in Tech Colombia. Con una trayectoria de más de 18 años en investigación y docencia, Viviana ha liderado proyectos innovadores nacionales e internacionales enfocados en cerrar brechas digitales y potenciar el desarrollo de personas y organizaciones. Así que, wow, con esta poderosa mujer, bienvenidísima, Vivi, a este espacio. Qué gusto tenerte acá. Mi Pau Bella, qué gusto estar aquí hoy contigo, con toda la audiencia y bueno, esto no deja de dar sustico, ¿no? Ay, Fresh, aquí estamos, mira, estamos en la sala de mi casa. Te invito a que charlemos aquí delicioso. Vivi, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Vivi? ¿Para qué? Porque, wow, esta mujer es súper poderosa para que entremos en calor desde el ser. ¿Y quién es Vivi? Ay, esa pregunta siempre es tan difícil de responder, ¿cierto? Sobre todo porque cuando uno trata de escribir quién es, siempre habla de lo que hace, no de lo que es. Entonces, yo quisiera decirte que yo soy una mujer apasionada, eh, que cree firmemente en que nuestro poder femenino está en nunca parar de aprender, pero sobre todo en compartir lo que uno aprende para que otras personas también puedan lograr cosas. Soy mamá y esposa y mi familia es mi pilar de todo lo que hago en mi vida. Y por supuesto, soy una mujer que cree en Dios y en el valor de devolverle a la tierra lo que nos da permanentemente. A veces pienso también que soy una persona todavía ingenua y me duele, porque muchas veces me dicen, Vivi, te falta malicia. Yo digo, ¿y eso por qué tendría que ser una cosa buena en mi vida? Entonces, a veces soy esa persona que siente que, pucha, ser honesta y ser buena debería ser una cualidad y no el que te falte malicia o buscar la triquiñuela fuera una razón de sentirse uno de que algo le está faltando. Wow, mira, yo siento que ahí, como dicen, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan. Yo me identifico totalmente, es como ahí somos espejo y considero también que definitivamente nosotros estamos aquí para seguir aprendiendo y compartir. Yo siento que esa expansión que nosotros tenemos gracias a ese compartir es increíble y de hecho yo tengo que darte las gracias porque yo quiero contarles aquí que Vivi me ha pasado unos datos maravillosos. Ella siempre es súper generosa en compartir toda su información, los cursos. Estoy haciendo el curso de inteligencia artificial maravilloso, estoy feliz. Así que qué delicia. Siempre estamos en esa posición y eso me gusta en este podcast también, que podemos saber mucho de un tema, pero siempre somos aprendices y a la vez maestros. Entonces, ese pedacito me gusta mucho. Cuéntanos desde ahí, Vivi, cómo ha sido como tu experiencia en esta parte de la investigación, la docencia, porque ahí viene también un poco, yo aprendo, pero también comparto, yo creo que estoy entregando, pero a la vez también estoy recibiendo, siempre todo lo que decimos hacia afuera, nos lo estamos diciendo de alguna forma también hacia adentro. Entonces, cuéntanos un poquito ahí y cómo crees que en ese punto también empieza a unirse este tema de la tecnología, la innovación, la sostenibilidad. Pues yo creo que lo lindo para contarte y que no duremos todo el día, abreviándolo, tiene una razón de ser desde que yo era muy niña y es una pregunta que una pregunta no, fue como una afirmación que me hicieron alguna vez que para mí ha sido hoy en día a mi edad y que sigue siendo mi escudo, espada y bandera. Y es que yo fui mamá muy joven y siempre me destaqué en el colegio, me ganaba los premios, las becas, todo. Fui mamá muy chiquita
y cuando quedé embarazada, de inmediato todo lo que había sido se derrumbó, se desvaneció y de inmediato muchas personas, especialmente cercanas a mi familia, me dijeron, usted ya no va a hacer nada y ya no va a aprender nada, ya le tocó ser mamá, como Pues, si eso definitivamente me encasillara y me pusiera en un lugar en el que ya no me permitía expandirme y crecerme y para mí todo eso fue un ¿y por qué no? un Ya, reto, como, ¿y por qué no? Y desde entonces me vestí en ese por qué no, y yo decía, pues yo quiero saber de tecnología. No, pero es que su carrera no es de eso, ¿y por qué no? No, es que yo quiero saber de ciberseguridad. No, pero es que eso es otra carrera. ¿Pero por qué no? Entonces al final mucho de estar haciendo cosas era el por qué no. Si alguien me decía por qué no, para mí eso era como dando vuelta a la cabeza, así, Chucky, decir, espere, le muestre tres formas de hacerlo. Y entonces, siempre desde muy chiquita había estado cercana a temas de recreación, yo era la de las fiestas que recreaba a los niños, a mis compañeros de clase siempre les estaba ayudando, mucho de mi supervivencia en el colegio era porque yo era la que sí leía los libros y sí escribía, entonces yo, esto lo voy a hacer público después de como 30 años, yo aprendí a hacer muchos tipos de letra a mano y por eso le hacía todos los ensayos a mis amigos de los libros que no leían. Entonces siempre estaba escribiendo, leyendo y yo con eso facturaba y además decía, ¿por qué no facturar? Entonces todo se volvía como el voy a ayudar a otras personas, pero yo quiero aprender. Cuando alguien no quiere hacerlo, se está negando una oportunidad muy importante que es aprender y la educación es todo lo que tienes para transformar la vida. Entonces así empieza todo muy análogo, de escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo, y con eso pues voy avanzando y cuando finalmente puedo entrar a la universidad, antes de eso, pues hacía cuánto curso había, que por supuesto cuando tú piensas, yo terminé mi colegio en el año 97 y ya era mamá, entonces mientras podía ingresar a la universidad yo decía no voy a parar de estudiar y cuánto curso había, los libros que había, el cassette que había, todo, yo me hacía esos cursos pero no me hacía los cursos solo por hacerlos, sino que con eso yo empecé a decir, yo sé hacer tal cosa si hasta ahora estuviera estudiando y aprendiendo. Y así fui creciendo, creciendo, y cuando empiezo mi carrera, principalmente que es licenciatura en lenguas castellano, inglés y francés, yo decía, a esto cómo le metemos tecnología. Y la gente me decía, pero usted por qué quiere meterle cosas de tecnología al idioma y me daban mucho palo porque además jugaba todo el tiempo y después aparece la gamificación y yo, ay, yo ya gamificaba. Entonces alguien me dijo alguna vez que tenía unas mentoras increíbles y profesores me dijeron, Vivi, pero si tú no cuentas lo que haces, alguien más lo va a hacer, cuenta lo que estás haciendo. Entonces ahí fue cuando, ¿qué significa contar lo que estoy haciendo? Es la investigación. Entonces es documentar con un método y sobre todo que impacte a muchas personas. Y yo decía, sí, pero, y siempre me ha hecho mucho ruido el, entonces si no publico no existo, y entonces si no le cuento al otro lo que yo estoy haciendo no vale. Y hoy en día, especialmente con redes sociales, sigue siendo el tema. Entonces, si no tengo la última publicación en mi dibujo Ghibli, entonces no es de inteligencia artificial. Y siempre está ese ruido de tienes que cacarear tus huevitos y tienes que contar tus logros. Y yo a veces digo, sí también, pero más importante para mí que mis publicaciones son mis acciones. ¿Esto realmente a quién le sirve? Entonces, mi foco siempre ha estado en las personas. Lo que yo sea que haga con lo que yo haga, que eso a ti te ayude a ser hoy mejor y sobre todo moverme de algo que a veces en la educación tenemos como paradigma y es que tú aprendes para pasar la clase, si es inglés, entonces no me puedo graduar si no tengo inglés en la carrera, entonces cambiando ese mindset de no, es que es el inglés para la vida, es que con eso seguramente vas a mejorar tu perfil profesional. Y si es con tecnología, pues es que mírate, en el mundo de hoy, un valor agregado, seas abogada, arquitecta, ingeniera, psicóloga, lo que sea. Tenemos un capitalismo cognitivo en el que está el título, pero no por eso garantizas unas habilidades. Entonces, al final, ¿qué tal si tú dices, no, es que yo además de ser docente, sé de TIC en su momento, sé gamificar, sé trabajar en entornos virtuales de aprendizaje, si eres psicóloga, además sé inteligencia artificial y aplicaciones que nos ayudan a crear unos procesos de acompañamiento efectivos.
Entonces, al final todo ha sido, ¿esto cómo te va a ayudar en tu vida? Más allá de pasar la materia, de pasar la clase, de contarle al mundo lo maravillosa que eres, que qué bueno que lo reconozcan, pero sobre todo que de verdad eso tenga un impacto en la vida de las personas. Más allá de solo decir qué chévere hice esta publicación o qué chévere voy a hacer esto, sino que esto ayude a las personas a crecer también y, ¿por qué no?, adoptar y adaptar buenas prácticas de estrategias. Por eso es, ¿por qué no? Qué historia tan inspiradora, Vivi. No conocía ese lado tan maravilloso tuyo y me gusta mucho lo que estás diciendo porque me identifico en una parte, bueno, en muchísimas, y estaba tratando aquí de decir, Dios mío, que no se me vayan a olvidar todos los que quiero decir porque has dicho cosas muy valiosas. Y es una parte de esas es ese reto de no definirnos por lo que nos dicen, sino definitivamente decir como yo puedo ser más que lo que el entorno me dice. Y eso viene, y yo vengo hablando mucho porque hablamos desde el ser acá, de cómo ese diálogo interior es tan importante. Y ahí donde tú dices, no lo hago por el hacer, no lo hago solamente por el mostrar, no lo hago, sino lo hago porque de alguna manera me nace, me ayuda a crecer a mí y de esa forma también ayudo a crecer a otros. Y siento que una parte tan importante de la sostenibilidad y desde la perspectiva desde la que yo la vivo y la siento y la vibro, es precisamente esa, cómo logramos ser sostenibles en nuestra propia vida, ¿cierto? Cuando entendemos que esto, en ese caso, la tecnología, la inteligencia artificial, la innovación, no es simplemente per se, sino que nos ayuda a cómo mejorar nuestra vida, a cómo generarnos un crecimiento y eso permite también que cuando yo tengo ese crecimiento, cuando yo tengo ese trabajo interior, cuando yo tengo ese desarrollo, pues logro inspirar a otros y no solamente inspirarlos, sino también mostrarles que hay muchas cosas que son posibles en sus vidas y que eso nos permite expandirnos. Tanto como yo me expando, se expande la comunidad, se expanden todas las oportunidades, las nuevas soluciones y muchos temas que empiezan a nacer desde ahí. Entonces venía pensando, wow, esto es poderosísimo porque es como una ola, ¿no? Entonces viene en muchas formas. Ayer también estaba escuchando precisamente una conferencia de inteligencia artificial y de cómo nos está mejorando en este momento la vida. Y bueno, ahorita con todo este tema que está de la foto Ghibli, de estudio Ghibli, viene ahorita también ese tema es eh, muy teso porque finalmente genera un impacto muy grande. Tal vez muchas personas lo hacen porque les pareció bonito, pero no conocen el impacto que eso tiene. Y a veces también se sataniza un poco la inteligencia artificial viendo solamente la parte negativa, viendo solamente la parte de lo que impacta, pero no desde cómo podemos utilizarla sabiamente para poder generar unos beneficios mayores y mejores. Entonces, ahí también siento que hay unas oportunidades grandes de dónde estoy enfocando mi energía, mi atención, en cómo quiero usarla. Entonces, igual que la sostenibilidad, igual que todo, depende de dónde me paro yo y hacia dónde lo veo, hacia dónde quiero utilizarlo, como lo mismo que dicen el dinero o el cuchillo, y es, no es una arma mala o buena, simplemente depende de cómo la uses. ¿Tú cómo ves esta discusión aquí desde tu perspectiva? Bueno, al igual que tú, comparto mucho ese sentir de tenemos el momento del mundo más importante de este siglo XXI en la historia, de transformar todo lo que estamos haciendo con un enfoque en las personas. Como todo, y tú lo estabas diciendo, esto puede ser una herramienta, puede ser un arma al final de cómo se utilice. Pero sobre todo tenemos que partir de este momento de nuestras soluciones de hoy, no solo en temas de sostenibilidad, en temas de moral, en temas de desarrollo humano, son nuestros problemas del mañana. Y si nos devolvemos atrás antes de inteligencia artificial, pongámonos tres ejemplos. El primero, seguramente para quienes son de nuestra generación, quienes estamos así como parejitos, si uno está entre los 30, los 40 años, se acuerda que hace tal vez 15 todo era inglés y todo era bilingüismo.
ay, hay que saber inglés y todo es bilingüe y los colegios y muchas instituciones, lo único que tenían bilingüe era el nombre de la institución. Pero de fondo no había inglés, no era bilingüe, era con énfasis en inglés, pero todo se vendía y entonces todo el imaginario de las personas nos movíamos a tenía que ser inglés, donde esté lo de inglés, ahí es. Y con el tiempo pasó y hoy en día o están haciendo, no voy a decir nombres de plataformas, pero están haciendo alguna cosa virtual con el del día que tiene el 50%, que son nativos, y siguen en ese proceso. Luego del inglés y cuando llega la pandemia, ¡boom! Todo esto que pasó con las TIC. Y entonces, Kahoot, que en ese momento fue muy importante para que iniciáramos docentes, eso no fue de pandemia, eso está desde el 2014, pero todo lo que era TIC era la panacea. Y entonces eso iba a resolver el problema de la educación y la educación virtual, que era el pariente pobre de la educación, que todo el mundo le hacía como el feo gas. Hoy en día hay doctorados virtuales, maestrías, de todos son muy Nos a la cambia el mano. chip. Bueno, son un hit. Y sin embargo la educación sigue con un hueco y una cosa que no se resuelve. Pero todo tenía que ser con TIC. Luego de la pandemia y con todo este empujoncito que nos dejó, entonces el tema empieza a ser de que como todo es tecnología, quien tenga metaverso y gafas de realidad virtual, ese es. Pero en realidad, en vez de cerrar la brecha, yo era las personas, las estaba agrandando porque además, pues con unas solas gafas uno se da cuenta que si tengo un grupo de 20, pues cada cuánto va a tener la oportunidad un estudiante y sobre todo el punto de partida de que una misma talla no le queda bien a todos, no todos tienen los dispositivos, los equipos, y la región en donde yo estoy particularmente tiene una brecha digital, tanto de acceso como de uso y calidad, que no se ha superado. Sin embargo, las políticas públicas y los lineamientos vienen de Bogotá, donde tenemos unos temas de conectividad y de dispositivos distintos, que se supone que debe ser un copy-pegue acá y funciona, y no es así. Entonces, nuevamente nos quedamos pensando si esas soluciones que parecen la panacea lo son y vemos que no lo son tanto. Y con inteligencia artificial lo que tenemos es una exploración del dibujo del día, la herramienta digital del día, la de moda, hacer el dibujito, yo ya lo hice, ya, pero de fondo no estamos resolviendo problemas. De ahí que tenemos que pensarnos es en el uso de herramientas como esta inteligencia artificial con propósito. Cada vez que hacemos la generación de algún contenido y estas iteraciones, y está comprobado con literatura y demás, necesitan unas capacidades de enfriamiento que nos superen. Entonces estamos en una paradoja, porque tenemos en este momento la posibilidad de resolver muchos problemas del mundo y cuando tú ves en detalle lo que está haciendo la inteligencia artificial generativa por salud, por temas médicos, de verdad que Dios permita que de verdad estas soluciones que están revolucionando historias de vida y demás tengan ese impacto que se necesitan para salvar muchas vidas. Pero también qué calidad de vida es la que vamos a tener cuando hoy lo que nos está dando la solución nos está poniendo en riesgo de algo que tenemos no solo por temas de ODS ni el CUMIN de Montreal, por cambio climático, la realidad, y es, estamos quedándonos sin recursos hídricos. Tenemos un impacto muy fuerte en agua. Y cuando hablamos del agua, no se trata solamente de que hizo sol y se seque, sino que los recursos hídricos que tenemos se contaminan y al no poder ser potables, aunque tengamos el río al lado, aunque tengamos el mar, sabemos que si no lo puedo consumir, no tengo agua. Y todo esto que está sucediendo con el uso de estas herramientas, seguramente hoy nos van a resolver el dibujo del día, pero ¿y eso de verdad que me resuelve? ¿Yo para qué lo quiero? Y en 5 o 10 años o 20, no sé si vivamos para verlo, ¿cuál fue el impacto de hoy tener esta generación de contenidos masivo? ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que no estamos visionando y por eso el tema de investigación ahí también es clave. Me pone a pensar un montón, Vivi, esto bueno, en varias formas. Vamos a hablar un poquito de género, pero vamos a hablar también de este como flashback, de decir, todo lo que estamos viendo hoy fue un resultado también de lo que se pensó durante mucho tiempo antes. El tema del desarrollo industrial, la tecnología, etcétera. Hoy estamos viendo y estamos tomando unas decisiones que deberíamos pensarnos cómo lo estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo hoy es lo que veremos en un futuro en X cantidad de años. Y
en el tema de sostenibilidad, esto lo hablábamos durante hace muchos, eso ya viene como desde 1970 más. Y aquí yo pienso en lo que acabas de decir y es muy importante cómo estamos, para qué estamos utilizando, de dónde nace esa necesidad y para qué problemas estamos resolviendo. Y voy al género en qué sentido y es, yo me acuerdo que cuando yo arranqué en temas de sostenibilidad, arranqué en temas de residuos. Y en temas de residuos en ese entonces, todo el entorno siempre era muchos hombres. Solamente habían puros hombres dentro de el sector. Una que otra mujer en estos términos, pero éramos raras, éramos el bicho raro ahí y siento que la perspectiva y la visión que tiene una mujer en frente a procesos y a temas tecnológicos versus la naturalidad que nos da la vida, de dar vida y de estar conectadas de otra forma con los recursos naturales, con lo que es la madre tierra, con lo que es la naturaleza, es una visión completamente distinta y que también lo veía en temas de inteligencia artificial desde ese lado ético y desde esa perspectiva distinta de no solamente todo lo tecnológico, sino de esta conexión de darle un aire distinto y aterrizar para que tengamos ese balance y ese equilibrio de sí, podemos hacer grandes cosas a favor de la humanidad, pero es que la humanidad no lo es todo en el planeta. O sea, en el planeta estamos muchos seres que necesitamos sabernos como un todo y que necesitamos saber que todo lo que hacemos tiene una repercusión en ese ambiente, en ese ecosistema. Entonces, por ese lado, siento que hoy en día hay muchas más mujeres hablando de temas que antes eran sectores más masculinos con una energía y una visión distinta que es muy valiosa y válida, pero que también hoy en día es muy importante empezar a generar ese balance. Y creo que también el mundo viene en un proceso de ya no más eh, completamente hacer hasta el burnout y olvidarnos de lo que realmente queremos, de lo que realmente somos, de para qué estamos aquí, de que no es solamente un tema económico o dinero, sino que somos mucho más que esto. Mm. Entonces, a mí ahí me vienen muchas reflexiones de todo lo que acabas de decir en términos de no solamente de la tecnología y de las capacidades y de esa brecha que necesitamos cerrar, porque claro, en muchos lugares hay todavía mucha desconexión, mucha falta de introducirlo de una manera distinta, pero ¿hasta qué punto? ¿Dónde está ese balance para que no perdamos lo más valioso que tenemos, que es lo que nos nutre, que en este caso son nuestros recursos naturales? Total. Y, por ejemplo, una de las más recientes investigaciones que ya terminé es la interseccionalidad de la IA aquí en el territorio. Y es que también tenemos que pensarnos en enfoque interseccional, ¿eso qué significa? Porque para todo, no solamente con temas de inteligencia artificial, sino en cualquier área, tenemos que pensarnos que no es lo mismo a que tú, Pau, que estás en Bogotá, trabajes en temas de sostenibilidad con inteligencia artificial, a que aquí en Fuente de Oro, Meta, una de las personas que cultiva guayaba agria, esté trabajando con ese tema. Entonces, cuando se hace toda esa caracterización y diferenciando lo rural del urbano y en las categorías que tenemos más allá de una segregación vertical de género, sino de clase, de ubicación geográfica, de formación académica, pues uno empieza a ver cómo esto tiene un desbalance total. Y por supuesto, sí, tenemos que decirlo, seguimos con una brecha de género que tiene un impacto altísimo, de ahí que el Global Economic Forum dice que pasarían al menos 135 años para que nosotros las mujeres podamos como tener esa equidad de género en diferentes escenarios como políticos, directivos y demás. Pero también tenemos que vernos un poco al espejo. Y hoy en día tenemos muchas oportunidades y es parte de mi bandera también con lo que hago con el acompañamiento y coaching en temas de formación tecnológica, y es que acuérdate que hoy en día no tienes que pagar por todo, pero sí te toca estudiar. Es decir, la IA va a escribir lo que tú no quieres, va a leer lo que tú no quieres leer, te va a ayudar con cosas,
pero al final del día es tu voz y eres tú la que tiene que dar cuenta de eso que escribiste, de eso que dibujaste o para qué lo hiciste. Y todo se vuelve al final en este punto de cuál es el propósito, porque hacer por hacer, pero ¿eso qué? Y las mujeres, sí, si nos gusta ver series un fin de semana, yo les digo, pues háganse maratón de ciberseguridad, hágase una maratón de inteligencia artificial basic, claro que sí, pero no me digas que porque estás creando el último dibujito de moda ya con eso sabes IA. Chévere que aprendas a crear y hay que interactuar con las herramientas, pero de fondo y de forma, lo que he visto y son hallazgos investigativos también, es que queremos que esto nos haga las cosas, me resuelva el trabajo, me resuelva la tarea, me dé la información y califique por mí. Eso en términos de docencia. Y en términos de estudiantes, pues todo lo hace cualquiera de estas herramientas y ya, y pasé la materia. Pero ¿y realmente qué estás dejando al mundo? ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el impacto? Y sobre todo, en términos de mujeres, pues no solo porque digas yo soy mujer ya, sino realmente cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, porque hay que recorrer ese camino y tienes que estar aprendiendo, pero sobre todo haz algo con lo que aprendes y sobre todo sí pensarse siempre en no caer en un determinismo tecnológico. Muchas de las formaciones que tengo con docentes en todo el país, al final se dan cuenta y dicen, pues es que yo se lo hubiera podido hacer sin esto o sin lo otro. Y es que es lo que toca, porque la verdad es que si llegas a una institución que no tiene la tecnología, ¿qué vas a hacer? ¿No haces clase? Entonces renuncio. No, pues hay que resolverlo y de eso se trata la sostenibilidad. Tenemos todo a la mano para resolver los asuntos que tenemos hoy, pero nos dejamos obnubilar por lo que esté de moda. Y ese ruido externo, sobre todo con redes sociales, que es muy fuerte, como que ya la probaste y hubo un dibujo y al segundo hay mil, es, tienes que saber muy bien tu lugar, tu propósito y cómo eso le va a ayudar a otras personas a crecer y enfócate ahí. Qué bueno que se den cuenta que tú estás haciendo cosas, pero que mejor que sea porque otras personas están logrando cosas y no solamente porque tú lo estás diciendo o lo haces. Sí, fíjate que ahí me, me quedé pensando en, yo creo que hay que quitarse también muchas taras a nivel de mujeres, porque escuchaba muchas mujeres, muchas muy interesadas y muy pilas en querer avanzar en estos temas, y otras sintiendo como que o ya están muy viejas, o les cuesta trabajo, o es que no, eso es más de hombres, o es que, y no se dan el chance de darse la oportunidad de empezar a ver temas que podrían ser interesantes desde los temas que a cada una le apasionan, porque claramente a cada uno de nosotros nos apasiona algo distinto. Y siento que si lo empezamos a tratar desde ahí, desde cómo lo puedo utilizar en mi vida personal y laboral, desde ese tema que me apasiona, es mucho más fácil conectarme con algo que me gusta y con buscar herramientas y tecnología que nos faciliten el seguir siendo mejores en esos temas que son de nuestro core. Y lo digo porque yo antes era de las que decía como mi esposo es el que le fascina la tecnología y el que hace como toda la parte de innovación y eso en lo que hacemos. Y llegó un punto en el que dije, no, yo no me quiero quedar atrás. Yo no quiero que él sea el que haga todo, yo también quiero entender, yo también quiero ver, yo también quiero seguir aprendiendo y probablemente él lo hace desde un punto, lo que a él le gusta y yo lo hago desde un punto de lo que a mí me vibra en términos del mensaje que estoy dando. Y digamos, por ejemplo, un ejemplo es este podcast, porque yo antes decía, no, yo necesito que me ayude a buscar con qué herramienta y eso va a ser muy difícil y la edición y ta. Y yo decía, no, hasta que dije un momento, no, no más, o sea, si lo quiero hacer y si es algo que me nace y quiero ser una voz en esto, pues tengo que hacer las cosas. Entonces viene, y nuevamente, para hablarlo desde la metodología que nosotros manejamos acá, y es, primero tengo que ser esa identidad, convencerme de que lo que quiero hacer lo puedo hacer, y luego sí, desde esa identidad, tomar esa acción para generar unos resultados distintos, que también viene mucho con lo que estabas hablando en términos de esa investigación, de esa brecha de género, de esa interseccionalidad. ¿Cómo era la palabra? Ya se me olvidó y toda la palabra. La interseccionalidad.
Interseccionalidad, exacto. Entonces, siento que es muy, muy importante quitarnos esos velos y esas taras y que se convierta, como decías al principio, en un reto. En, ¿cómo así que no lo puedo hacer? Claro, venga, y busco tres formas de que sí, pero no para el otro, sino Sí, para para mí, mí, que sí. yo lo puedo hacer. Y en ese punto también de las redes, ¿cómo logramos hacer viral los temas que efectivamente nos nutren y nos hacen crecer? Porque a veces también encontramos temas muy vacíos. Y yo entiendo, muchas veces es rico simplemente divertirse, muchas veces es rico simplemente tener un tiempo, pero ¿qué tal si, como dices, en este momento ya no es el dinero, sino es lo valioso del tiempo y de cómo inviertes tu tiempo y en qué lo inviertes para generar un crecimiento que sea intencionado? Ahí también un tema que estaba leyendo y que me gustó muchísimo y que viene con esa parte que yo lo relaciono con la sostenibilidad de la vida y es, si tú quieres lograr algo, en la vida siempre queremos ser más, siempre queremos crecer, pero no todos se dan el chance o la oportunidad de crecer de manera intencionada. Entonces dicen, no, algún día pasará, no, esto, pero ¿qué es crecer de manera intencionada? Crecer de manera intencionada tiene que ver con ponerme y fijarme una meta de eso que realmente me mueve y que quiero lograr y hacer todo el proceso o digamos ese plan de acción, por decirlo así, de cómo me quiero ver en X tiempo con este tema. Entonces, no es lo mismo crecer por crecer que crecer de manera intencionada con un plan que me permita llegar a eso. Y conectándolo con el macro que hablábamos de lo que somos el resultado de lo que hemos visto atrás, de las decisiones que hemos tomado atrás, pues hoy yo pensaba, sí, desde la sostenibilidad tenemos la capacidad de decir, mira, yo quiero vivir en un mundo en el que esté acorde lo que estamos haciendo en coherencia con la naturaleza, dejemos de consumir esos recursos de esa manera, pues mis decisiones y el crecimiento intencionado que necesito tiene que arrancar en el hoy, tiene que arrancar en la forma como pienso, cómo soy esa identidad y cómo actúo frente a eso, porque todas las decisiones que estoy tomando en el día a día, desde mi óptica personal, pero también desde mi óptica laboral, corporativa, profesional, va a impactar y todos tenemos un círculo de influencia bastante importante. A veces creemos que no, que somos por allá una cosita, nada, pero no. O sea, por lo menos tienes 15 personas a las que tú en tu alrededor todo el tiempo de alguna forma estás influyendo. Qué mejor si esta influencia es positiva y esto pues genera una onda mucho más expansiva. Entonces, gracias por ese insumo tan bonito de empezar a visualizar este tema. Yo quisiera, ya se nos pasó el tiempo, a mí siempre se me pasa el tiempo aquí volando, y, pero antes de irnos, yo quisiera preguntarte dos cositas. La primera, ¿cuál ha sido para ti ese aprendizaje más transformador en estos años de investigación? Uy, yo creo que la cercanía con las comunidades, los saberes ancestrales, darle valor a lo que las mujeres que cuidan los entornos rurales saben. Creo que a veces yo no soy de acá donde estoy en los llanos, yo también soy de Bogotá, y cuando uno llega de Bogotá aquí a estos territorios viene como con un plancito en la cabeza que no se parece a la realidad. Y cuando conoces la comunidad en términos de no solamente vengo a investigar para sacar información, sino cómo esta información a ellos les puede ayudar a crecer y ser mejores y nos volvemos innovación, es cuando uno dice, si es de sostenibilidad, esta es la forma de hacer desarrollo sostenible. Entonces volvamos a la tierra. Esto no es de tecnología. La tecnología viene a ayudar a cuidar esto que se tiene de base. Pero sí recuperar los saberes ancestrales, las comunidades, sus procesos y ya optimizarlos y ponerlos en un modelo en el que uno diga, esto se puede volver de manera tecnológica, sí, y con esto se va a mejorar la calidad del producto y con eso se puede importar, exportar, llevar, traer, bueno. Entonces, para mí eso ha sido lo más impactante. Trabajar muy de cerca con comunidades,
sobre todo porque en su mayoría son mujeres, y estoy hablando de temas desde ganadería sostenible, servicios ecosistémicos, bioeconomía, todas estas cosas que son de la tierra, hoy en día que se habla de bonos de carbono, de reforestación, pues para mí ha sido súper impactante darme cuenta que el 100% de nuestra economía depende del 100% de la conservación de nuestra biodiversidad. O sea, punto. Cuida al animal, déjalo pasar, y no lo mates porque te da miedo. Descubrir para destruir, hay que romper ese mantra que tenemos. Muchos de quienes además venimos de ciudades y llegamos a estas zonas en donde además uno se encuentra en un espacio que te invita a ver el cielo, a escuchar la lluvia, a decir, caramba, aquí llueve y no hace frío como en otros lugares del país, y empezar a entender, es que este es el tal cambio climático, o, o creerle a, este mes va a ser de lluvia, o este mes va a ser verano, y con eso hay que cultivar o no. Y ya trascendiendo a todo lo que somos las mujeres, la luna, nuestro periodo, el cortarnos el pelo, eso para mí ha sido profundamente inspirador y también me ha hecho reflexionar mucho de lo que yo he sido en mi propia vida. Qué lindo, Vivi. Ahí pienso yo, mira, está la tecnología natural, que sería esto, este saber ancestral, esa conexión con lo que realmente somos desde la naturaleza y que no podemos perder, y más como mujeres, que eso nos conecta. Nosotros tenemos una sensibilidad muy hermosa en ese sentido con la tecnología actual, moderna, que podamos hacer ese match entre ese cuidado de esa tecnología natural y de esta tecnología moderna. ¡Wow! Me encanta. Vivi, y ya para finalizar, así, ¿qué herramienta tecnológica reciente te ha dejado fascinada que nos puedas aquí compartir? ¿Y qué consejo le darías a esas personas que quieren empezar a meterse más en este campo de la tecnología, la innovación, que puedan hacerlo desde esa óptica sostenible? Bueno, yo creo que precisamente muchas de las herramientas que hay, cada una tiene sus bondades. Yo no te daría una, sino te daría como tres, que tienen Mejor aún. desde mi perspectiva como que uno debería decir, ok, a la hora de iteración con un propósito específico, creo que con Claude, el modelo de Anthropic 3.7, encuentra ahí honestidad, o sea, es como va a sonar un poco raro, pero es como, es la que creo que es más honesta. Ok, ¿Sí? maravilloso. Mucho de las IAs es que alucinan mucho, ¿no? Entonces al final no te dejan en visto. Sí o sí te va a dar una respuesta y va a estar ahí para ti, si la embarras se disculpa. Entonces al final pues está ahí presente. Pero sobre todo con propósitos académicos, como que hacer una búsqueda muy específica relacionada con el tema. Me ha gustado mucho la forma en que me da referencias claras, precisas en tiempo real, que puedo precisamente corroborar y con base en eso hacer toda una construcción de lo que seguiría, por ejemplo, de un estado del arte, que es el primer paso a la hora de construir un proceso de investigación. Sostenibilidad, ¿ok? ¿Qué se ha hecho de sostenibilidad en el mundo en los últimos 5 años? Y cuando hablo del mundo, lo que teníamos de diferencia antes de IA generativa ahora, pues es que uno iba a un Google escolar o el buscador de preferencia y pues sostenibilidad en el mundo y te salen 18 millones de textos. Lo que hace este tipo de herramientas es eso, ¿no? Te las refina y te dice, ok, tengo aquí 300 referencias de los últimos 5 años, entonces ya además te doy como los espacios específicos que necesitas y con eso ya tú haces lo que tienes que hacer, porque sí, tienes que hacer tu trabajo, leer para escribir. Segunda, en términos de investigación, sin duda alguna, creo que Gemini, con Deep Research, antes de que lo tuviera incorporado también OpenAI, funciona muy bien a la hora de hacer toda la reflexión y ese modelo de pensamiento sistémico y de perspectiva que te va dando cuenta de cómo voy a empezar a investigar. Y algo que a mí personalmente, cuando lo estoy haciendo en acompañamiento de clases, ayuda mucho, especialmente a los profes a los que les enseño, es que te muestra eso que nosotros no estamos haciendo, ese razonamiento de ahora voy a revisar los textos principales que y te da todas las referencias. Ya con estos textos voy a leer lo que está hablando específicamente, por ejemplo, de brecha digital de género.
Ahora que ya sé que es brecha digital de género en todos estos escenarios, me voy a enfocar en la educación o las empresas o los emprendimientos. Y ahora voy a proyectar lo que sería el estado del arte, el documento según lo que tú le pidas, para que puedas empezar a hacer tu estudio. Y todo eso es como en 5 minutos. Entonces, claro, ayuda a optimizar los tiempos de tal manera que uno dice, sí, puede ser un asistente de investigación, porque mucho de lo que tenemos que hacer al investigar, y no podemos hablar de innovación sin investigación, es pues, qué se ha hecho antes, porque no estoy inventando el agua tibia. Pero eso que ya se hizo no se ha hecho en el Caquetá, no se ha hecho en Mapiripán, no se ha hecho en el Guape. Entonces es como traigo ese tipo de actividades que ayuden a mejorar la vida de las personas. Y finalmente, pues sin duda alguna, creo que sigue liderando todo lo que sigue haciendo ChatGPT, pero recuerden que ChatGPT tiene varios modelos. Muchas de las personas se conforman únicamente con utilizar el modelo de 4O, pero realmente cuando ustedes tienen la versión y cambian entre modelos, pueden darse cuenta de qué es mejor lo que necesitan. Hay algunas que inclusive como asistente personal para tareas específicas y lo activas, te permite reconocer en qué momento del día deberías hacer o te da la información de lo que necesites. Y si es la imagen específica, recuerden, tener un propósito, hacer imágenes porque sí, chévere, pero el impacto, ¿para qué es esto? Eso te va a ayudar en tu marca personal, te va a ayudar en lo que enseñas, te va a ayudar en lo que haces, es una tarea para el hijo, es para hacer publicidad. ¿Qué? Solo hacerla, pues vuelvo y digo, no caer en ese determinismo tecnológico de pensar que la tecnología per se resuelve problemas. No, ¿qué resuelve? Y yo siempre estoy como moviendo a toda la gente con la que trabajo y a la que enseño, ¿qué resuelve? No resuelve, no lo intentes. Quédate con el plan, el borrador, lo revisamos y decimos, sí, si vamos a generar esta imagen así, 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 es porque vamos a tener un post que va a invitar a tal, pero si no es para qué queremos hacer esa imagen, mejor hagámosla en un Canva, en otra cosa, y ya, pero no hagamos esto así. Entonces, esas tres les dejaría por ahora, y sin duda alguna, y si ustedes ven en los modelos más recientes, pues DeepSeek tiene lo suyo, pero ojalá no la usen en línea, sino hagan el ejercicio de descargarla y tenerla dentro de sus equipos con todo lo que debería hacerse para correr ese modelo gratuito de una forma además ética y con buena gobernanza. Excelente, Vivi, wow, buenísimos esos tips, esas herramientas, yo las uso, me encanta, me gusta mucho cada vez más, cada vez me introduzco más y de verdad que sí, optimizan mucho el tiempo y lo que dices es importante pensar en esa huella hídrica, en esa huella de carbono, en esa huella del agua que genera el uso y que si lo hacemos de manera consciente, pues probablemente va a tener unos beneficios distintos para que nos podamos expandir todos y seguir cuidando nuestro recurso natural. Vivi, muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros aquí, esa bonita energía. Ha sido de verdad un placer tenerte acá. Nos pasamos, pero sé que la gente va a estar feliz con todo esto. A ti, de verdad, muchas gracias. No olviden suscribirse a ADN Sostenible, calificarnos dependiendo de la plataforma a través de la cual nos ves, ya sea YouTube, Spotify. Y si este episodio te inspiró, por favor ayúdanos a compartirlo y que llegue a muchas más personas. Gracias, Vivi. Nos vemos en el próximo episodio. Pau, a ti gracias. Un abrazo grande y que tengas un maravilloso día. Para todos, gracias. Gracias, lo mismo, Chaito.